Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer otro programa de preguntas y respuestas y sabéis que si queréis ayudarnos, lo mejor es que si no estáis suscritos os suscribáis dándole a la tecla de suscribirse y los que queráis uniros al canal, pues darle a unirme, ¿no? Difundir por favor la información que os guste, proponer a otros que se suscriban, etcétera, y dejarnos propuestas, preguntas, ideas, comentarios que los iremos comentando en la medida en que podamos con estos vídeos de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas pendientes, entonces vamos a ir cuanto antes a por ellas, ¿no? Venga, vamos a ver. VS 110L, VSL 18 Núñez, creo que es. Bueno. Ucrania no es aceptable como miembro de la Unión Europea con sus niveles de corrupción y mafias. Ya bastante tenemos con la lacra de la corrupción existente en la Unión Europea, von der Leyen y sus contratos de Pfizer, Scholz, Macron y ya no digamos España. Bueno, si se disuelve la Unión Europea, perfecto, siempre que nos quitemos a los Estados Unidos y a sus lobbies de encima con sus injerencias en la política española desde antes de la instalación de nuestra democracia del 78, bueno, con los Borbones y Felipe González vendiendo la soberanía e intereses de España a los intereses estadounidenses, fuera de la OTAN y a Ucrania ya ni digamos su adhesión a la OTAN. Sus problemas que lo resuelvan solitos, que ya son mayorcitos los politicuchos ucranianos. Bueno, vamos a ver, son muchas cosas, vamos a responder a algunas de ellas. Bueno, Ucrania como miembro de la Unión Europea. Bueno, en otras circunstancias, pues quizás no sería descartable. Con un proceso, pues bueno, de 10, 15, 20 años, algunos países, pues no, ni os digo cuántos años lleva esperando Turquía, por ejemplo, ¿no? Con el proceso necesario de quizás de décadas, ¿no? Pero, claro, es que ahora hablar de lo que va a significar la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea en el futuro, pues no es decir nada. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que en el futuro va a ser Ucrania y no sabemos lo que va a ser la Unión Europea. Ni si ninguna de las dos va a existir. Ni si Ucrania, en lugar de estar, la nueva Ucrania, en lugar de estar mirando al oeste, quizás mira al este, como estuvo mirando durante la Unión Soviética o como estuvo mirando durante una gran parte después de la Unión Soviética en los años con gobiernos prorrusos. Bien, entonces esto ya dijimos que no es ningún disparate y que incluso es el contexto lógico de la victoria de Rusia en Ucrania, en la que lo más importante no es qué territorios van a quedar o no dentro de la Federación Rusa, sino qué pasa con los restantes. ¿Cuál es la configuración institucional de los restantes? No se trata solo de si entran o no en la OTAN, porque esa decisión es una decisión que se toma un día y se deshace al día siguiente. Yo puedo decir, no entro en la OTAN, y 5 años después decir, pues ahora decido que sí, ¿no? Y rompo el pacto y entro, ¿no? Lo que importa es la configuración institucional de esa futura Ucrania. Y está claro que esa configuración institucional se puede definir de tal forma que mire hacia el este. Y esto es muy probable que sea lo que suceda, ¿no? En el sentido contrario, en cierta forma, esto es lo que hicieron Estados Unidos y la Unión Europea en el 2014, cuando dan el golpe de Estado del Maidán, por el que echaron abajo a un gobierno corrupto pero democrático, porque corruptos han sido de una forma u otra prácticamente todos los gobiernos ucranianos desde después de la Unión Soviética, ¿no? Entonces dimos ese golpe de Estado y a partir de ese momento, bueno, el objetivo era asegurar que en el gobierno de Ucrania iba a ser prorruso y beligerante, incluso militarmente contra Rusia. Es decir, se trataba de convertir a Ucrania en un ariete militar contra Rusia, ¿no? Bueno, esto es lo que al final ha acabado estallando en el año 2022, ¿no? Bueno, pero algo similar podría hacerse en sentido contrario, es decir, definir una configuración institucional de Ucrania que apunte a que esa futura Ucrania mire hacia el este en vez de hacia el oeste.
Como referencia hay que tener en cuenta de la importancia que tiene ese contexto institucional, la publicidad, los medios, y sobre todo el impacto de las organizaciones extranjeras, pues yo creo que un referente importante es qué sucedió en ese referéndum sobre la pertenencia a la Unión Soviética que se celebró en todo lo que era la Unión Soviética, creo que fueron 3 años después de una vez, digamos, liberalizada la prensa, los partidos políticos, etcétera, en Ucrania y en Bielorrusia y en Rusia, ¿no? Entonces, en esas elecciones, más de un 70% de la población ucraniana votó por mantenerse dentro de la Unión Soviética. Entonces, y además sin grandes diferencias de unos territorios del este y del oeste. Sin embargo, a partir de entonces, claro, se vuelca Occidente, se vuelcan los medios de comunicación occidentales, los grupos de presión, los lobbies, las ONGs, etcétera, y van configurando una opinión pública obsesivamente antirrusa durante todos estos años, al menos en la mitad del país, ¿no? Bien, en este sentido, por ejemplo, yo creo que es muy relevante lo que ha sucedido en países como Hungría o como Eslovaquia, la importancia que ha tenido en esos países la aprobación de normativas limitando la actuación de ONGs controladas desde el exterior. Y esto son normativas que han generado una reacción absolutamente rabiosa en Occidente, en la Unión Europea, por supuesto en los medios corporativos, etcétera. Estamos hablando de fundaciones de los grupos de Soros, Fundación Rockefeller, fundaciones norteamericanas, ONGs controladas por todos ellos, etcétera, etcétera. Bien, incluso hay que ver lo que ha pasado este mismo año en Georgia, ¿no? Que en Georgia que se ha planteado adoptar una ley similar y cuando la ley estaba en tramitación, la Unión Europea se atrevió a amenazar, un comisario de la Unión Europea se atrevió a amenazar de muerte al primer ministro de Georgia si esa ley iba adelante. Entonces, para que veamos hasta qué punto es esencial esa manipulación exterior para controlar la opinión pública de un país o en una o en otra dirección. Bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, habla de cómo estábamos comentando ese párrafo de VSL 18 Núñez, ¿no? Bueno, está comentando cómo la Unión Europea ha incidido, ha tenido injerencias fundamentales en la política española desde hace mucho tiempo, vendiendo la soberanía y los intereses de España a los intereses estadounidenses. Bueno, no solo estadounidenses, los intereses franceses y alemanes fueron muy importantes en su momento para que España en concreto adoptara decisiones claves para desindustrializarse a sí misma. Bien. Fuera de la OTAN y a Ucrania, ya no digamos su adhesión a la OTAN, bueno, ya hemos hablado de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, la adhesión de Ucrania a la OTAN podemos decir algo similar. Bueno, vamos a ver, porque depende. Primero, la OTAN ya está en Ucrania, ya están colaborando, la OTAN está haciendo todo lo que le interesa a través de Ucrania. Ucrania sigue las instrucciones y las órdenes de la OTAN en todo momento, con lo cual la adhesión formal a la OTAN, ¿qué significaría? Pues depende de lo que en ese momento sea Ucrania y sea la OTAN, porque es posible que Ucrania ni siquiera exista o que esté, como hemos dicho, mirando hacia el este, o es posible también que la OTAN no exista en ese momento. Bueno. Jaime Santos nos dice: Europa tiene que romper su cadena globalista y volverse hacia Eurasia. Bueno, lo de volverse hacia Eurasia es una de las dos opciones. Digamos, en teoría, bueno, lo que está claro es efectivamente que necesitamos una Europa independiente fundamentalmente de ese poder corporativo que siempre ha estado ahí,
pero que desde los años 80-90 está destruyendo Europa. Tenemos que cortar esa destrucción, y esa destrucción solo se corta rompiendo, destruyendo el poder de esas élites corporativas, de esas grandes corporaciones, de esas grandes empresas, ¿no? Y de forma directa y también a través de Estados Unidos, claro. Bueno, entonces, a partir de ese momento, si conseguimos eso, tenemos dos posibles futuros desde un punto de vista geopolítico, en ese previsto mundo multipolar hacia el que caminamos, ¿no? Un primer escenario es que Europa Occidental decida organizarse por sí misma de una forma distinta, pero como tal, llamándose Unión Europea, llamándose como sea, pero en una forma distinta, probablemente con instituciones distintas de las actuales. Y otra es que se retome, ya lo hemos dicho, ese planteamiento euroasiático, ese Europa desde Lisboa hasta Vladivostok, y que significaría una unión de una forma o de otra, o una confederación o algo parecido, o una agrupación desde Europa Occidental hasta Rusia. Esto tendría ventajas e inconvenientes. Las ventajas estratégicas son claras, la complementariedad económica es clarísima, el peso que esa unión podría tener en el mundo también es evidente, pero bueno, vamos a ver en ese momento cómo se plantea, porque también depende de cuál sea, hasta dónde llega el nivel de destrucción de Europa en ese momento, ¿no? Claro, Europa ya lo hemos dicho, lleva 30 años en un proceso de destrucción continuada y ya ves que la verdad es que nos quedan muy pocos años para llegar a una situación ya irreversible desde el punto de vista social, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, ¿no? Bien. Mohamed Murdi Lassen nos dice: los mayores enemigos de la UE, de la Unión Europea, no son ni Rusia ni Ucrania, sí lo son Estados Unidos y el Reino Unido. Estos últimos no quieren perder sus colonias. Bien. Bueno, aquí tenemos que distinguir siempre cuando la Unión Europea como instituciones de Europa. Está claro que la Unión Europea es una configuración institucional absolutamente corrupta y corrompida por su dependencia de las grandes empresas por un lado y de Estados Unidos por el otro. Por otro lado, también es muy claro que desde el punto de vista de Europa, como tú dices, sus enemigos no son ni Rusia ni Ucrania, efectivamente. Estados Unidos y Reino Unido lo son. Bueno, otra vez, no como países, no, ni Estados Unidos ni el Reino Unido, es decir, ni los ciudadanos, ni el país Estados Unidos, ni los ciudadanos del Reino Unido, ni el Reino Unido son sus enemigos, son las élites de estos países. El problema es que esas élites actúan, esas élites, digamos, esas corporaciones, que en el caso del Reino Unido es una mezcla todavía de corporaciones y aristocracia, ¿no? Pero bueno, esos poderes corporativos no actúan en interés del Reino Unido ni actúan en el interés de Estados Unidos, actúan en su interés propio. Entonces utilizan al Reino Unido y a Estados Unidos como plataformas para desplegar su poder, pero a su vez mientras destruyen tanto el Reino Unido como Estados Unidos. Bien. A ver. Profui nos dice: desde Hispanoamérica, de un país al sur, puedo expresar que la influencia de Rusia no es tal. Tenemos elecciones a fines de octubre y probablemente gane la izquierda, lo cual sería excelente. Pues no encajo cuál es el país. Sí, claro, sin saber cuál es el país no puedo interpretarlo. No puedo interpretarlo. En Latinoamérica en general hay una influencia económica creciente de China y una influencia en unos países más, en otros menos, política y a veces incluso militar de Rusia. Pero claro, sin saber de qué país nos estás hablando, pues no estoy seguro de interpretarlo correctamente. Venga, Pedro Cisneros. Opino que si la OTAN desaparece no perjudicará a la Unión Europea, sino todo lo contrario. Independencia geopolítica de los anglosajones.
Sí, bueno, yo creo que hay que interpretarlo en el contexto que decíamos antes. No es lo mismo que si hablar de la Unión Europea que hablar de Europa. Si hablamos de la Unión Europea en cuanto a instituciones, claro, esas instituciones están muy íntimamente relacionadas con la OTAN. Si cae la OTAN, muy previsiblemente caerá la Unión Europea. Esas instituciones de la Unión Europea con sede en Bruselas, fundamentalmente. Y otra cosa es Europa. Europa, efectivamente, ganaría independencia geopolítica con respecto a los anglosajones, con respecto a Estados Unidos, muy claramente. Bien. Vamos a ver. David, hola, dice, en España ningún partido político pide salir de la OTAN. Tampoco cuestionan el capitalismo, por eso nunca voto. Bueno, no lo sé. Los partidos, digamos, de cierto peso, evidentemente no. Otra cosa es, todavía hay grupos políticos que en teoría tienen, no sé si en los programas o en sus no en los programas electorales, pero en sus manifiestos, pues hacen referencia a quizás a desconfianza con respecto a la OTAN, no sé si salida de la OTAN, pero desde luego son palabras. Ninguno hace ningún planteamiento en serio. Aunque sí es evidente que algunos partidos de los que han estado muy de moda en los últimos años surgieron con una clara vocación antiatlantista, pero que se diluyó un par de años después. Tampoco cuestionan el capitalismo, pues algo parecido. Algo parecido. Lo de cuestionar el capitalismo hay que aclararlo, porque son expresiones que se utilizan mucho, pero la definición de capitalismo no está del todo clara. Y por eso en modelos alternativos que ya están en este momento sobre la mesa en el mundo, pues según cómo interpretemos la palabra capitalismo, pues algunos de ellos nos situarían o no al margen del capitalismo. Pero desde luego en los partidos políticos españoles de peso, entre los que sacan diputados en las elecciones, digamos, ninguno cuestiona ni siquiera el modelo actual, ni siquiera el modelo neoliberal. No ya el capitalismo, el modelo neoliberal tampoco. Juan Ignacio, J. Ignacio, dice, dínoslo a los europeos que tenemos 400 bases gringas y todo un cuerpo de ejército USA desde 1945 y creciendo. Bueno, esto es una realidad. La presencia militar de Estados Unidos en Europa ha sido constante y últimamente creciente, ¿no? Con distintas fases. Bueno, la primera justificación fue, bueno, eran potencias ocupantes en la Segunda Guerra Mundial. Después la justificación fue la OTAN y la Guerra Fría, la necesidad de defenderse frente a un posible ataque o en una posible guerra contra la Unión Soviética. Pero claro, todo esto debería haber desaparecido en los años 90, cuando desaparece la Unión Soviética. Lo lógico que hubiera sido la desaparición de la OTAN, que es una organización que se crea para hacer frente a la amenaza de la Unión Soviética. Pues desaparece la Unión Soviética, lo lógico hubiera sido que la OTAN desapareciera, pero no fue así. Al contrario, la OTAN quedó claro que se iba a utilizar a partir de ese momento como un instrumento para asegurar la hegemonía de Estados Unidos y, en definitiva, de los poderes corporativos que controlan Estados Unidos, ¿no? Bien, dentro de esas doctrinas que se ponen en marcha al final de la Guerra Fría, bueno, por un lado nos dicen que se ha terminado la historia, que Estados Unidos ya no tiene oponentes, pero que a su vez ya Estados Unidos tiene las manos libres para actuar como el dueño del mundo, incluso actuar preventivamente y ejercer su poder con libertad. Y la OTAN es un instrumento perfecto para asegurar en concreto el sometimiento de Europa. Bien. Por eso muchas veces cuando se hace referencia a esta disputa presupuestaria, y efectivamente y con razón, pues bueno, con razón, con lógica,
pues Donald Trump suele decir, bueno, es que los países europeos no aportan lo que deberían aportar, aportan mucho menos de lo que aporta Estados Unidos a los presupuestos militares. Sí, claro, pero Estados Unidos no es tonto, esto por algo lo ha hecho, esto lo ha tolerado Estados Unidos porque esa mayor potencia militar, esa mayor presencia militar, les da un poder fáctico importantísimo frente a los países de la Unión Europea. Bien. Vázquez Couto nos dice, unos 200 generales y almirantes retirados ofrecieron sus avales a Trump en las elecciones de 2016. Bueno, esto es un detalle que con esa precisión yo lo desconocía, pero sí esto se comentó mucho, ¿no? Es decir, que no solo es que un sector del ejército apoyara a Trump en ese sorpresivo acceso a la presidencia en el año 2016, porque todo fue sorpresivo en aquel momento, la propia candidatura de Trump, el que Trump fuese finalmente superando a otros candidatos republicanos, terminara convirtiéndose en el nominado del Partido Republicano y finalmente que ganara las elecciones. Todo fue una sucesiva carrera de sorpresas, ¿no? En aquel contexto que se sabía que Donald Trump tenía el apoyo de un importante sector del ejército, pero incluso más que esto, parece que es cierto que Donald Trump presentó su candidatura como consecuencia de que una serie de elementos clave de determinados grupos de interés se acercaron a él y se lo propusieron. Grupos de interés del ejército y de los servicios de inteligencia fundamentalmente, ¿no? Y que llevaban actuando durante años, pues intentando de alguna forma analizar qué se puede hacer desde una perspectiva, dicen algunos, antioligárquica. Es decir, con el fin de hacer frente al poder del lobby financiero de Wall Street, ¿no? Bueno, vamos a ver, que existía ese movimiento en el ejército y en los servicios de inteligencia era algo conocido ya incluso desde la guerra en Siria, ¿no? Se dijo que fue ese sector del ejército incluso el que impidió la guerra entre Estados Unidos y Rusia en Siria, que estallara aquella guerra, porque detuvieron a Obama, que a raíz de la intervención rusa pues estaba deseando intervenir directamente en Siria contra Rusia, y que este sector del ejército se lo impidió, ¿no? Bueno, vamos a ver, no sabemos, con todas estas cosas hay que ser prudente, no sabemos qué es lo que hay de cierto o qué no y hasta dónde llega esa implicación de un sector del ejército y de los servicios de inteligencia, porque hay también mucha mística y mucha especulación alrededor de esto, ¿no? Y incluso si la hay, hasta dónde llega, cuáles son las consecuencias de esta implicación. Porque claro, incluso aunque todo esto fuese cierto, aunque hubiese una apuesta por derribar el poder financiero de Wall Street, ¿luego qué? Porque claro, sí da la sensación en los posicionamientos de estos sectores que tienen muy claro contra qué están, pero no tan claro a favor de qué están. Y claro, esto nos puede generar muchas dudas, ¿no? Porque claro, al final, si quitas a una élite del poder, pero dejas la estructura viva, la estructura que lo ha creado, pues bueno, te pueden entrar muchas dudas sobre que esto realmente a largo plazo sirva para algo, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Yo creo que un momento decisivo van a ser si Donald Trump gana las elecciones, los primeros meses. Vamos a ver cuál es realmente la voluntad de Donald Trump, la capacidad de Donald Trump de llevar adelante esas ideas aparentemente originales, y esos planteamientos aparentemente antioligárquicos de esos sectores del ejército o de los servicios de inteligencia que se supone que están apoyando a Donald Trump. Bueno,
Vamos a ver, ya llevamos un rato. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aquí el vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Los que queréis ayudarnos, darle la tecla de unirme o unirse para haceros miembros. Difundir, por favor, la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas, y las iremos tratando y respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Pues sin más, un saludo y hasta la próxima.